Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. La fructosa. Claro, porque si de azúcares se trata, el azúcar común que se consume habitualmente consta de dos partes, 50% de glucosa y 50% de fructosa. Siempre aludimos a la glucosa y explicamos in extenso cuál es el mecanismo metabólico de asimilación de la glucosa, pero no de la fructosa. La fructosa la hemos dejado para el postre, porque es dulce. Y dejarla para el postre, ¿por qué? Porque la glucosa se las trae, ¿no es cierto? No es lo mismo. La glucosa, como todos sabemos, todos nuestros oyentes que vienen siguiéndonos, y si no nos siguen, les doy una somera explicación, porque como dice la señora Mirta, el público se renueva. La glucosa necesita, para metabolizarse, de la insulina. Esa insulina capta la glucosa que está en la sangre y la lleva a las células, para que luego las células, a través de sus mitocondrias, en presencia de oxígeno y otros nutrientes, la conviertan en energía. Ahí está la energía de la glucosa. La diferencia con la fructosa es que ésta no produce este efecto. Indirectamente puede llegar a contribuir en alguna medida a la producción de energía, pero la fructosa mayormente se asimila en el hígado, un poco en los intestinos y el grueso en el hígado. Bien. ¿Y en qué alimentos está contenida la fructosa? Bueno, la palabra fructosa viene de fruta. Ergo, las frutas tienen fructosa. Ahora, la fructosa no es recomendable, pero sí la fruta. Esto parece un contrasentido. Sí. ¿Y por qué es un contrasentido? Porque si hay fructosa en la fruta, y yo vengo hablando mal de la fructosa y ahora voy a explicar por qué, debería ser mala la fruta. En general, la fruta tiene una matriz diferente a la fructosa pura, porque tiene fibra, tiene agua, tiene minerales, vitaminas, oligoelementos. Es otra estructura, otra matriz biológica, no sé cómo llamarla. Y entonces está en pequeñas cantidades, además, la fructosa, y no hace daño comiendo la fruta entera. Por caso, la banana, que es uno de los frutos más ricos en fructosa, oscila, depende del grado de madurez que tenga la banana, entre 5 y 7 miligramos de fructosa por pieza, pero en una bebida gaseosa de estas que se toman tan a menudo hay 20. La diferencia es enorme. Sí. Así todo, estoy tomando una fruta que tiene mucho contenido en fructosa, pero hay otras frutas como las bayas, los blueberries, arándanos, frutillas, moras, todas esas frutas del bosque también llamadas los blueberries, esas son muy bajas en glucosa, tienen un índice glucémico bajo y tienen poca fructosa, son las más saludables. También el kiwi. Dentro de las muy conocidas, la mandarina, la podés comer con confianza. La granada, no tan conocida, un poco más cara, pero es muy buena fruta. Y la palta, o abacate, como se dice en otros lados. A grandes rasgos te cuento de dónde viene la fructosa y para qué sirve, ya es otra historia, ¿no?
porque no tiene mucha utilidad. En alguna época, de manera engañosa o equívoca, se pensó que la fructosa, como no estimulaba la producción de insulina, podía ser apta y recomendable para diabéticos. Uh-huh. Pero es cierto que no produce o no estimula la producción de insulina, pero tiene tantas contras, por otro lado, que no es recomendable, afecta a los diabéticos. Esto lo cuento porque cerca de mi barrio hay una heladería, no voy a decir la marca, que dice apto para diabéticos con fructosa. Y yo digo, ay Dios mío, tienen que escuchar nuestro programa para percatarse de que eso no es así. Exacto. Bueno, hablaste de la fructosa y para qué sirve. Y también yo anoté acá 2 términos para preguntarte qué es la leptina y la grelina. Bueno, muy interesante, porque una de las contras que tiene la fructosa es el desorden hormonal que ocasiona y desequilibra la leptina y la grelina. ¿Qué es la leptina? Es aquella hormona que avisa al cerebro cuando comes que estás saciado, entonces no comes más. Uh-huh. Esta leptina funciona mal en los obesos porque no tenés el llamado de atención. Contrario sensu, la grelina es la que manda a comer más. Entonces hay un desequilibrio entre la leptina y la grelina. Uh-huh. Y la fructosa es responsable, entre otras cosas, ¿no es cierto?, de ocasionar estos desequilibrios. Uh-huh. Tanto es así que se habla de resistencia a la leptina. Si vos secretás menos leptina, flaco favor le vas a hacer a tu cuerpo porque no tenés el señalizador que le dice al cerebro estoy saciado. Entonces vas a seguir comiendo. Y la grelina, además, si la grelina brilla por su ausencia, esto es nefasto. Este es uno de los problemas que ocasiona la fructosa. Ese desequilibrio entre estas 2 hormonas, además de otras cosas, ¿no? Claro, porque se me hace que, bueno, hablando de azúcares y de la fructosa, la fructosa también es adictiva. Muy bien y muy mal. La fructosa es adictiva, como es adictivo el alcohol, como son adictivas las drogas estupefacientes, porque la fructosa ataca al núcleo accumbens, que es ese lugar del cerebro que te invita a insistir sobre la sustancia, ¿no? Es el núcleo accumbens. Para aquellos que lo conocen les resultará familiar. Y se transforma en una adicción, hay una dependencia, porque para obtener la misma respuesta cada vez necesitas más fructosa. Uh-huh. Así que no, mira, ahí tenés otra contra importante, además de los desequilibrios hormonales que acabamos de decir. Además, la fructosa no es como la glucosa que es la moneda energética por excelencia, la glucosa, y se almacena en las células mayoritariamente. La fructosa no, la fructosa va a parar al hígado. El hígado también los intestinos en pequeña medida la asimilan, pero el grueso es el hígado. El hígado tiene que metabolizar la fructosa con las consecuencias funestas que si me das tiempo ahora o después te las voy a explicar. Sí. Bueno, el problema es el siguiente, que se produce una resistencia en el hígado a la fructosa. Esta fructosa se transforma mayoritariamente en ácidos grasos en triglicéridos. Es nefasta, porque transforma en triglicéridos. Los triglicéridos es una grasa mala, muy mala, no como el colesterol, que no es malo, que es necesario. Sí. Pero los triglicéridos son malos, hay que tenerlos lo más bajo posible. Y el hígado, en su afán de metabolizarla, ¿qué hace? La transforma en triglicéridos que van a viajar junto con el VLDL, que recordarás que alguna vez lo mencionamos como
colesterol remanente, que surgía de la diferencia entre el colesterol total menos el de baja densidad más el de alta densidad. Era el colesterol residual o colesterol remanente. Sí. En rigor de verdad es una proteína dentro de la cual viaja ese colesterol juntos con los triglicéridos. El hígado se constituye en un gran exportador de triglicéridos, de VLDL, porque recordarás, Jorge, que todas las grasas, para hacer su recorrido por el organismo, necesitaban algún vehículo, que yo lo llamé estos submarinos. Estos submarinos son proteínas que vehiculizan el transporte de las grasas. El VLDL va junto con los triglicéridos y el hígado produce muchos triglicéridos, con lo agravante que es tanto triglicérido. Ahora, con este tema de la fructosa y demás, y si yo como carbohidratos, bueno, ¿qué pasa? Es otra historia. El carbohidrato tiene su ventaja respecto del azúcar, mirándolo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque el carbohidrato, ¿qué es? Son almidones. Los almidones son azúcares, eso se transforma en glucosa. Bien. Pero no hay fructosa. Es diferente. Claro. Es un azúcar sin fructosa. Sí, sí. La fruta tiene fructosa, pero en grado pequeño. Y ya dije cuáles son las más beneficiosas de todas para comer. Pero el hidrato de carbono sigue siendo glucosa, y la glucosa sí va a generar la insulina, y si comes muchos hidratos de carbono, estos hidratos de carbono, cuando la insulina ya no puede meter la glucosa de estos hidratos de carbono en las células, se transforman en grasas. También son nefastos estar alimentado si exagerás con los hidratos de carbono. Dependerá de cada organismo, pero esa glucosa se transforma en grasa. La adiposidad proviene de ahí, y la peor grasa son los triglicéridos. Los triglicéridos. Bueno, te dejo picando para la próxima. Sí. La fructosa con relación a la insulina. Bueno, habíamos quedado en el tema de la fructosa y su relación con la insulina. ¿La dispara? Sí. ¿Dispara la insulina? No. Contrariamente a la glucosa, la fructosa no dispara la insulina. Lo que ocurre que si vos ingerís mucha fructosa, el hígado la metaboliza. ¿De qué forma? Exporta, como dijimos hace un ratito, ácidos grasos, triglicéridos, pero también glucosa. Entonces, esa glucosa, que yo la voy a intitular remanente, de alguna manera hará actuar la insulina. Pero a grandes rasgos se puede decir que la responsable de la insulina y otras cosas, ¿no?, es la glucosa, pero no la fructosa. No la fructosa. O sea que la fructosa es más sana para el diabético. ¿Cuál? ¿La fructosa? Claro. No. Ya te dije en la entrada anterior que durante algún tiempo se pensó que era mejor para el diabético por el tema de la insulina, pero la fructosa es mala para el diabético. Es mala porque produce triglicéridos y además, metabolizada en el hígado, también da lugar a glucosa, que sí dispara la insulina. Bien. Así que, y la fructosa, con el tiempo, si vos insistís en la ingesta de fructosa, igual que el alcohol, va a producir con el tiempo hígado graso, porque se produce una resistencia y en el hígado el hígado se torna graso. Y con el correr del tiempo, si no te tratás, puede derivar en una cirrosis, lo cual es nefasto. Claro, o sea que todo esto es como habíamos hecho una broma recordando a Pepe Biondi, ¿no? Fuera de micrófono. Estaba el tema del sketch de Pepe Biondi cuando decía:
José Cachetazo. O sea que todos estos cachetazos los recibe el hígado. Los recibe el hígado, sí. Es el principal responsable de la metabolización de la fructosa. Si vos comés fruta que tiene fructosa, pero la comés entera, es decir, con su matriz nutricional, como viene de fábrica, como te la brinda la naturaleza, no te va a afectar. Sobre todo aquellas frutas que mencioné en la entrada anterior. Pero aún aquellas frutas que tienen un índice glucémico más alto, como ser la banana, que ya dijimos puede tener entre 5 y 7 gramos de glucosa, no fructosa, glucosa, pero también tiene fructosa, tiene fructosa entre 5 y 7 gramos. Y si está madura más. Si está madura más todavía, ¿no? Y una bebida gaseosa puede llegar a tener 20 gramos de fructosa. Tener presente que hay montones de alimentos procesados que le añaden o endulzan con aceite de maíz de alto contenido en fructosa. Eso es muy malo para la salud. Hay que mirar las etiquetas y si ven eso, tacharla como la doble, no comer eso, no tomar. No, eso es muy malo, muy malo. Sí. Lo que pasa es que la fructosa es más barata que la glucosa y entonces en la industria alimenticia la utilizan de manera más rentable para endulzar. Sí, a veces leyendo las etiquetas vemos los aditivos que tiene, que es jarabe de alto contenido de glucosa, o si no suelen decir fructosa. Alto contenido de fructosa, y todo como si fuera algo bueno que le están poniendo. Claro. Sí, como si fuera algo positivo. Lo que pasa es que engaña, la palabra es muy engañosa, porque vos decís fructosa, fruta, natural, vegetal, es algo muy bueno. No, es algo muy malo. Es algo muy malo. Claro. Encima dice jarabe de alto contenido. Alto contenido, sí, son concentrados. Claro, porque el poder edulcorante, además de la fructosa, es mayor que la glucosa. Entonces, bueno, se abusa. Habíamos hablado de José Cachetazo como Pepe Biondi. Como Pepe Biondi. Personaje de Pepe Biondi. Lo relacionamos con el hígado. Y nombraste alguna de las enfermedades que acarrea todo eso. Sí, las enfermedades que acarrea es hígado graso con el correr del tiempo. Si no lo tratás, no te cuidás, no cambiás el estilo de vida, tenés un estilo de vida sedentario, que no haces gimnasia, que comés alimentos procesados con alto contenido de fructosa, vas a terminar en hígado graso y con el correr del tiempo, si no lo tratás, en cirrosis. Además, la fructosa, en una etapa anterior, antes de llegar a esa instancia tan mala, produce problemas intestinales. No en todas las personas igual, pero en general produce problemas intestinales atacando la microbiota, con el riesgo de que la microbiota disfuncional da lugar a que se produzca un intestino permeable. Y vos sabés lo malo que es, como hemos dicho tantas veces, el intestino permeable, que deja pasar toxinas, sustancias tóxicas al torrente sanguíneo, llevándolo por todo el organismo, dando lugar a enfermedades. Así que, además de lo del hígado, hace mal a la microbiota. Claro, uno dice el hígado. Bueno, el hígado, todos los órganos tienen su función específica, ¿no? Pero el hígado funciona como una usina de todo el cuerpo humano, quizás. Es un gran transformador, se metaboliza, todo pasa por ahí. Es un gran transformador y es un catalizador. Acordate que los catalizadores biológicos son aquellos que, junto con las enzimas, producen todas las transformaciones y todos los procesos que los llevan a cabo. Y el hígado cumple un papel fundamental. Es muy importante tener bien el hígado. Cuidarlo. Todo hay que tenerlo bien, pero el hígado es muy importante, como acabas de resaltar. Sí, y porque, uno de los temas del hígado es que yo recuerdo de muy chico el tema de cuando podía pasar un derrame de
de bilis, que decían los médicos, en alguna afección al hígado, o también la clásica que pasó y pasa y sigue pasando con el tema cuando vos tenés en el hígado y te agarra esta enfermedad tan embromada llamada hepatitis. Sí, bueno, la hepatitis es producto, hay 3 tipos de hepatitis. Sí, pero una de las hepatitis es bacteriana, es decir, que se instala una bacteria ahí que produce la inflamación del hígado y que tenés que hacer reposo, una dieta especial durante un tiempo. Pero ahí estás siendo agredido por un agente externo patológico, ¿no es cierto? Bien. Puede ser un virus también, puede ser por los alimentos mal lavados, que está la bacteria, sobre todo en las verduras, y produce la hepatitis. Lo que te quería contar es que no solamente la fructosa altera el hígado, sino que altera todo el organismo de manera directa o indirecta, por ejemplo los riñones, porque la fructosa da lugar a que se produzca una disminución de ATP. Acordate que el ATP, adesintrifosfato, era la moneda energética que salía de la mitocondria, pero resulta que el hígado, para metabolizar la fructosa, gasta mucho ATP, y al gastar mucho ATP a vos te va a quedar menos energía, andas mal del hígado, vas a estar desganado. Además de eso, desfavorece la producción de óxido nítrico, NO. Acordate que el óxido nítrico se producía fundamentalmente en la boca y en los vasos sanguíneos, en las arterias, en los endotelios de las arterias, y la fructosa atenta contra la producción del óxido nítrico, te hace subir el ácido úrico, desfavorece la absorción del sodio en el intestino, y todas estas cosas sumadas, ¿sabes en qué derivan? En hipertensión, porque vos vas a tener menos óxido nítrico, que atenuaba la presión, porque al dilatar los vasos te quedaba todo más flexible. Habíamos hablado de los problemas sexuales que ocasionaba esta baja de óxido nítrico. La fructosa atenta contra esto, menos óxido nítrico, más sodio, más ácido úrico, todo eso sumado, más presión sanguínea. Trabaja mal el riñón, fíjate, empezamos con el hígado, seguimos con el riñón, y vas a tener hipertensión también. Entonces, es muy mala la fructosa. No sé cómo decirlo. Claro, tampoco la puedo demonizar, que la gente ahora esté tan pendiente de eso que no quiere comer nada. Vos tenés una vida, un estilo de vida saludable, que no sos sedentario, comés bien, no comés procesado y no comés tantos hidratos de carbono, que también vienen aderezados con fructosa, algunos alimentos. No vas a tener problemas. Pero si abusás de la fructosa, es como abusar del alcohol. Vas a tener mayor cantidad de triglicéridos, y los triglicéridos son nefastos para nuestra salud. La grasa perniciosa, nociva, no es el colesterol, son los triglicéridos. Ya hemos hablado algo de esto. O sea que siempre andamos buscando, vos especialmente, en los papers famosos, en el TikTok y demás. En información científica. Información científica, rescatables, y otros no tanto, pero hablan siempre con respecto a las frutas, y algunos dicen que se puede prescindir de la fruta. ¿Hay algo de eso? Sí, podés prescindir de la fruta. Hay algunos fanáticos, he leído por ahí, como que la fruta es caca, no comas fruta. Yo no caigo en ese fundamentalismo, claro, porque la fruta tiene otros nutrientes muy importantes y necesarios. Y ya cité un montón de frutas que son muy buenas: palta, granada, todos los blueberries y mandarina podés comer, no hay problema. Ahora, si vos comés todos los días varias bananas en estado maduro,
bueno, vas a incrementar la cantidad de fructosa, además tiene un índice glucémico alto, además no es recomendable para las personas que tienen resistencia a la insulina, son prediabéticos o son diabéticos, no es aconsejable la banana, pero siempre, ni siquiera la naranja entera sí, pero no jugo, porque en un jugo tendrán 5 naranjas y tenés la glucosa de 5 naranjas y la fructosa de 5 naranjas y eso es enfermizo. Sube la glucosa. Claro. Bueno. Y comer la naranja y la mandarina con su ollejo. Es muy bueno comerlo con su ollejo. Te proporciona fibra. Y además aletarga la asimilación de la glucosa que tiene la fruta en su proceso digestivo, ¿no? Bueno, hoy fue una disertación muy dulce. Sí. Así que te invito al cierre con uno de tus aforismos. Bueno. El árbol que vio Newton caer la manzana resultó ser el árbol del conocimiento. ¿Qué tal? Del profe para la audiencia.